¿Sabías que tu mente, como la mente de todos los seres humanos, tiene mecanismos y que conocer esos mecanismos nos va a permitir utilizar nuestro pensamiento, nuestras emociones y las acciones que llevamos a cabo de un modo mucho más eficaz, de un modo mejor para nuestras vidas? Conocer los mecanismos de la mente es fundamental. Cada vez se vuelve más necesario frente a los cambios, a las crisis. Quizás para ti que estás viendo este video se haya vuelto una necesidad conocerte a ti mismo. Y en el conocerte a ti mismo descubrirás que hay un montón de procesos que podrían estar bajo nuestro control en nosotros y que no lo están. Emociones, pensamientos. Y hoy particularmente te vamos a explicar acerca de un mecanismo de la mente que es la proyección. De cómo, de lo que hay en nuestro interior inconsciente, aparece eso proyectado en la vida exterior de todos los días. Y asimismo te vamos a hablar de la sombra. Uno de los arquetipos y de los procesos de que hablara y diera a conocer el gran psicólogo suizo Carl Gustav Jung, y que en gran medida el desconocer esta sombra en nosotros, que está inconsciente, nos causa un gran sinnúmero de problemas en nuestra vida y también nos cierra un montón de puertas y de posibilidades hacia un verdadero crecimiento y éxito verdadero en la vida. Vamos a hacer este diálogo con otro de los profesores de la Escuela Aztlán que se dedica desde hace 60 años a la enseñanza de la psicoterapia de Jung, del cuarto camino Gurdjieff y otros métodos de psicologías transpersonales creados en un sistema que se llama el método Aztlán. Les damos la bienvenida entonces y ya comenzamos con esta nueva entrega. Bueno, conjuntamente con el profesor Germán de la Escuela Aztlán, vamos a hacer estas preguntas y respuestas para explicar estos mecanismos que dijimos en la introducción que son tan importantes de conocer y que vas a ver, puedes comprobar que funcionan así en tu mente si te observas un poco todo esto que vamos a ir describiendo. Y por eso vamos a empezar hablando de lo que Jung descubriera como uno de los arquetipos o procesos o leyes de la mente, de toda mente humana, que él llamó la sombra. Vamos a empezar hablando de eso y luego vamos a adentrarnos en los mecanismos de proyección e introyección psicológicos. Sí, Germán. Bien, justamente en base a esto, ¿no? Jung empleó el nombre de la sombra, como explicabas, para identificar esa parte en nosotros inconsciente de la personalidad que por diversas razones no reconocemos en nosotros o ignoramos, ¿no? ¿Qué sería exactamente la sombra? Bien. Bueno, Jung usa, como se debe hacer en cualquier idea que uno quiere transmitir, algo que despierta alguna asociación, porque Bien. Cuando Jung decía los seres humanos tenemos una sombra, uno inmediatamente, ¿qué sabe de su sombra? La sombra física, algo que está acá, pero que no tenemos presente. O sea, yo estoy acá parado, la luz acá en este momento está reflejando una sombra y la sombra queda detrás de mí, no es tan evidente, yo tengo que mirar para atrás para ver que está la sombra. Bueno, en este caso el mirar para atrás es un mirar para adentro, para ver que en nosotros hay otra parte que la evidente de la conciencia de todos los días. Hay una parte desconocida en nosotros. Jung llamó a todo eso desconocido la sombra. Sombra e inconsciente en algún punto son sinónimos y estás vinculados, pero en el inconsciente Jung va a distinguir distintos procesos. El proceso de no ver que hay en nosotros, en cada momento, algo más que lo que llamamos nosotros mismos, él lo llamó sombra. Después va a hablar de otros procesos, como el ánima o el animus, que nos habla del estado interior del varón, del estado interior de la mujer, otra forma de ver eso desconocido. Nos va a hablar del personaje, todos los roles que hacemos en la vida también, que pueden estar en sombra también, o sea, nos pueden ser inconscientes. Así que, en principio, la sombra sería aquello que está ahí en nosotros, pero que tenemos que hacer un vuelco de nuestra mirada desde afuera. En general miramos hacia afuera
y no miramos hacia adentro. En el mirar hacia adentro nos vamos a encontrar con todo lo que está en sombra. Como en el mirar hacia atrás, vamos a ver la sombra, pero que no la tenemos tan presente porque nuestra mirada se vuelca hacia afuera. Es algo análogo que Jung está explicando. Muy bien. Bien, o sea, en función de esto, o sea, dice que la sombra no es la totalidad de nuestro inconsciente, sino que es parte de aspectos desconocidos, pero hay una distinción que él hace que me llamó la atención, que es que pueden ser de carácter personal o de carácter colectivo, los Bien, aspectos de la sombra. ¿Por qué hace esa distinción? bien. Hay aspectos de nuestra personalidad, de lo que somos, que no son desconocidos. O sea, obsérvense ustedes en su vida para entender esto de la sombra. Un defecto, un conflicto, que antes no se daban cuenta que lo tenían, no lo reconocían, una cualidad, una disposición, y ahora se dan cuenta. Antes eso estaba en sombra para ustedes, era inconsciente, y ahora lo reconocen. Los que están viendo este material deben tener sus años ya, en general todos, la mayoría de los que van a ver un material así son gente de mayoría de edad, ya puede ir reconociendo de que antes había aspectos de su carácter que no se daban cuenta y ahora sí. Entonces antes estaban en sombra y antes no, y ahora no. Y al darse cuenta que están esos aspectos, puedo empezar a trabajarlos y relacionarme con ellos de otra manera. Entonces deja de estar en sombra. ¿Y cuál era la otra observación? Que había una individual y otra colectiva, Claro. preguntabas. Jung habla de dos tipos de sombra. Una mía particular, que tiene que ver con mis rasgos del carácter, que yo no me he hecho consciente. Y por otro lado, habla de una sombra de la humanidad colectiva. Bueno, las sociedades tienen esto. Fíjense en el estado de guerra. En el estado de guerra, todo eso, o cuando estamos enemistados con otro, pero vamos a hablar de colectivamente, toda una sociedad, toda una ideología. Cuando era la época de las cruzadas, ¿vieron las cruzadas en la historia? Que en general hubo cruzadas dentro de Europa, pero las cruzadas que se hacían y el enfrentamiento que había entre musulmanes y católicos. Unos pensaban que el otro era el malo y otros pensaban que el otro era el malo. Proyectaban su sombra unos en otros. Los dos lo mismo, estaban pensando del oponente. Esto se da mucho. Y esto es colectivo, eran miles y miles. Las guerras, la Segunda Guerra Mundial, unos proyectaban la sombra en los otros. La primera, la segunda, la guerra franco-prusiana, unos son los buenos y otros los malos. Y cada bando sostenía lo mismo, toda la sombra de la humanidad. Esta idea. Hoy en la política, los partidos políticos, es una sombra colectiva. Todos los de un partido, todos los otros son los malos. Es su sombra. Todo lo que le están diciendo de mal del otro, pareciera que uno no tiene ese mal. Tal cual. Cristo lo dice en algo tan simple y tan gastado. ¿Cómo dice Cristo esto? No ver la paja en el ojo ajeno y ver la viga en el ojo propio. Ver eso, no ver la viga en el propio. Esto es sombra individual o colectiva. Lo hacemos las personas donde todos los atributos negativos los vemos en nuestro enemigo. Claro. Pero no los estamos, nosotros no tenemos esos atributos. Cuando hay, dice Jung, una forma de darse cuenta que está el arquetipo de la sombra presente, o sea, no quiere decir que el otro no tenga cualidades negativas, ¿no? Pero acá habla de otra cosa, habla cuando hay toda una emoción negativa asociada a las cualidades negativas del otro. Y el otro es un enemigo absoluto, no tiene perdón. Ahí la sombra es muy intensa, no hay duda en eso. Y puede ser individual o puede ser de todo un grupo humano, que en las guerras esto se ve claramente. O colectiva, por ejemplo, en los equipos de fútbol o en el deporte, que se llegan a matar. Todo es un conjunto de gente. Se suma la sombra de cada uno y se suman varias, esto es mucho más peligroso. Es la psicología de masas. Sobre todo en los eventos masificados. En los eventos masificados, exactamente. Bien. Bien, una reacción muy común cuando empezamos a ver algo de nuestra sombra, que claramente antes lo negábamos, pero que sí es más fácil verlo en los demás, como explicabas. Un defecto, sí. Sí. Una primera reacción es, bueno, como una justificación, ¿no? Bueno, uno no se dice, no importa, ¿no? O los demás no se van a dar cuenta, o todos lo hacen, entonces eso me justifica, ¿no? La expresión de mi sombra. ¿Por qué sucede eso? Bueno,
¿O Hay por una qué gran hacemos eso? de la justificación Sí. y usamos como escudo que todos lo hacen. Ujú. Bueno, requiere una cantidad de esfuerzo. Sobreponerse a un defecto psicológico requiere una cierta madurez psicológica y un esfuerzo. Es más fácil decir, si todos lo hacen, yo voy a hacerlo, no me ven. Si todos roban, yo también voy a robar, pero no tanto, pero voy a robar. Entonces eso es los seres humanos nos autojustificamos, es la mediocridad, esto es una realidad humana, es parte de la sombra también. Y es la característica de la sombra es que es de carácter, esta expresión de la sombra negativa, ¿no? Es de carácter emotivo y es irracional. Entonces, al ser irracional, somos como nenitos, no somos responsables de que estamos dañando, de que nos estamos dañando y estamos dañando a los demás. Entonces, una forma de autojustificación es, hay pereza, en todo esto hay muchos defectos involucrados, porque si yo reconozco que tengo tal defecto, tengo que de repente luchar, enfrentarme muchas veces con el medio ambiente, tengo que poner una cantidad de energía y la pereza es un factor muy importante, ¿no? En esto Ujú. de no hacer los cambios que tengo que hacer y que inclusive me perjudica no hacerlo. Pero es más fácil seguir la línea del menor esfuerzo colectiva. Si todos hacen algo que está mal, yo hacer algo que está bien requiere un gran esfuerzo. ¿Y cuántas personas quieren hacer este esfuerzo y este cambio de conciencia, no? Me tengo que preguntar Claro. yo. De todas maneras, eso perpetúa y demora el cambio y aumenta el sufrimiento, porque cada acción donde yo me entrego a algo que sé que es negativo, sé que estoy dañando o estoy engañando o estoy mintiendo, luego hay un efecto sobre eso, no me siento bien y luego tengo que volver a mentir para tapar eso, así que se hace un círculo vicioso, ¿no? Es como una adicción. Por ejemplo, sé que tengo una adicción en un nivel. Acepto que soy adicto o tengo tal vicio o tal cualidad. Y me entrego a ella una y otra vez, porque no entregarme implicaría un gran esfuerzo. De algún modo hay una parte que tiene un poder tal que no piensa en consecuencias, no razona, es irracional, es como un hábito. No podemos decir que la sombra sea instintiva, porque el instinto en sí tiene una parte de inteligencia y no es totalmente mecánico, hay una inteligencia en la naturaleza. Sí. Ujú. Sí, estos aspectos desconocidos de nuestra personalidad aparecen en los sueños, Ajá. ¿no? Y bueno, Jung estudió mucho los sueños. Es como que, bueno, en este sentido los sueños ya adoptan otra finalidad, ¿no? ¿Cuál es la finalidad en este caso de los sueños? ¿De qué decís De vos? mostrarnos, o sea, la explicación que da Jung de los sueños, ¿no? Porque generalmente uno de los sueños tiene otra concepción, no como una finalidad correctiva de la personalidad. Bueno, primero, claro, hay que ver bien qué se piensa de los sueños en general. Quizás ustedes que estén viendo qué idea cada uno de ustedes tiene que son los sueños, ¿no? Hay diferentes ideas que hay de los sueños. Ujú. De los sueños se pueden pensar que son meros, que son nada, como películas nocturnas que no sabemos por qué las tenemos. Eso sería lo más Ujú. común, ¿no? Uy, qué película que tengo y esto y lo otro. De todas maneras, hoy ya se ha difundido mucho esto de que los sueños algún significado tienen, ¿no? Hay mucho material sobre esto, ya a partir de Freud y Jung más todavía, hay mucho material de pensar que los sueños tienen algún significado y cualquier persona media sospecha que algo le están diciendo los sueños. Si es un enfoque freudiano, en general los sueños vienen a representar temas reprimidos, que no quiero ver, pero que Ujú. los reprimí. En el caso de Jung, los sueños no son lo reprimido, pueden ser cosas reprimidas en parte, no dice que nada es de lo reprimido de los sueños, pero viene a hablar Jung de que lo que llamamos lo inconsciente es una inteligencia superior a la nuestra de todos los días. Es una sabiduría, el inconsciente, que es el que va a diseñar el sueño, no la represión. O sea que hay en nosotros otro nivel de la mente inteligente que diseña para nosotros una película que nos viene a enseñar acerca de cosas que no vemos
y que son importantes que las veamos. Es como si fuese un amigo que me viene a marcar y a decir, mira, ten esto en cuenta, no tuviste esto otro en cuenta, mirá esto desde otra perspectiva. Sería una especie de amigo así el sueño, es decir, una conciencia diferente a la nuestra, distante de nosotros en el sentido de que es diferente y que nos puede marcar, orientar y guiar con cosas. Para Jung el sueño es eso. Inclusive muchas veces nos puede sancionar, un amigo que nos diga por qué estás actuando así, un amigo que puede ser una especie de padre a veces severo, un amigo que puede ser también un confirmador. Necesitamos una confirmación y también encontramos en el sueño una confirmación frente a ciertas dudas también, y nos muestra aspectos de nosotros mismos fundamentalmente, aspectos que no estamos viendo, por eso podríamos llamarlos que están en sombra. Entonces el sueño viene a mostrarnos en gran medida parte de esta sombra. Muchas veces al principio de muchas cosas que no queremos reconocer que son incómodas y dolorosas, ¿no? Claro. Y en función de esto, o sea, es muy común que uno se enoje o se ofenda cuando alguien nos viene a marcar un defecto, o sea, sobre Sí. todo con los aspectos negativos, ¿no? Una crítica Ajá. que uno quizás considera, bueno, esta persona no es mejor que yo, ¿por qué me dice esto? Pero en este caso el que nos está reprochando es el inconsciente. Completamente. O sea, ¿qué tendría que hacer uno al respecto? Bueno, no puedo echarle la culpa a nadie, es algo Ahí de lo no. interior, está, asocio que el inconsciente está en mí, porque yo me voy a dormir y me despierto a la mañana y soñé y digo, son mis sueños, no digo son los sueños del vecino. Entonces viene desde adentro esta crítica que me muestra aspectos de mi personalidad o de mi carácter muchas veces desagradables. No le puedo echar la culpa a nadie ahí, está en mí el sueño, aunque si la explicación es que el sueño es porque es algo que tiene que ver con la vida exterior, vuelvo a perder el factor de aprender de eso que me está mostrando algo interno. En general hay un prejuicio de que en lo interno no hay ninguna inteligencia, hay solamente cosas reprimidas. No pienso que todos llevamos en nosotros, como decían las antiguas religiones, un espíritu sabio que nos va a marcar cosas. Y muchas veces desagradables porque tenemos que hacer cambios, mejorías, hay mucho por mejorar. Entonces, bueno, en principio toma esa forma, ¿no? Bien, este proceso de mejorar, o sea, cuando uno empieza a aceptar estos aspectos de la sombra de uno, desagradables de desagradables, uno, defectos. que es incómodo, ahí bueno, uno empieza, dice Jung, una larga e incómoda autoeducación. Ajá. Que es igual, bueno, está representado en muchos mitos. Uno de los mitos más conocidos es los trabajos de Hércules, donde en un día tiene que limpiar los establos de augías, ¿no? Que era que durante décadas se había acumulado mucho estiércol de miles y miles de rebaños, ¿no? Entonces tenía que hacer ese trabajo incómodo, desagradable. ¿Podrías explicar a qué se refiere con aceptar la sombra y qué implicaría? Porque hoy también se difunde mucho la idea de que, bueno, hay que abrazar la sombra. Quizás no se entiende bien esa idea y no está bien aplicada, ¿no? ¿Cómo sería el proceso de aceptar la sombra? Bueno, porque vos acá contás dos cosas. Hablás lo de Hércules y por otro lado después el tema del aceptar la sombra. Pienso que en general requiere un gran poder de voluntad, una voluntad diferente de la común de todos los días, de enfrentarse a las incapacidades que uno tiene, que están muy disfrazadas, están muy ocultadas, a los defectos. Si nosotros observamos la sociedad actual, no es una sociedad donde predomine la virtud. Sí. O sea, virtud, vamos a ver. ¿Qué sería virtud? Desde nuestro punto de vista, tenemos que definir qué hablamos, porque podemos usar palabras y hoy no es tan común. Lo virtuoso, ¿qué sería lo virtuoso y qué sería lo no virtuoso? Lo virtuoso, desde nuestro punto de vista de la psicología que estamos hablando, son las cualidades éticas. Por ejemplo, la compasión, el perdón, el coraje, la valentía, la honestidad, la autenticidad, no la sinceridad, porque se puede entender mal ser sincero, decir lo que se me cruce por la cabeza. Eso no es ser sincero, puede ser desconsiderado. Sinceridad no es desconsideración.
tiene en cuenta al otro, no lastima así inconscientemente. Todas estas cualidades que son las virtuosas, podemos darnos cuenta que no son un factor importante en el mundo actual. A veces se declaman, pero no son un factor importante, ¿no? En relación a esto que vos decís. Y la aceptación. No, primero esto de limpiar los establos de augías. El hecho de pensar que durante un tiempo, como le pasa a Hércules, Hércules es un héroe griego y va hablando de que tiene 12 trabajos a realizar. Son los arquetipos de los 12 signos zodiacales. Tiene que realizar 12 trabajos. Y uno de esos trabajos es limpiar todo lo que está mal. Toda la basura, los defectos, que es análogo a los defectos psicológicos. La vanidad, el orgullo. Fíjate. Está justificado socialmente, un poco de vanidad es buena, te dicen. Hay mucha confusión en esto, ¿no? Entonces acá el mito de Hércules habla de poner en orden y limpiar todos estos defectos. Y eso no va a tener mucha prensa, porque hace que dejemos de ponerlos en los demás y tengamos que encararlos nosotros. Claro. Y frente a esa idea, entonces, cuando se presentó la idea de la sombra, como Jung la presentara, se cambió y se dijo aceptala. En la idea de aceptación tiene sus dualidades. Si aceptación implica que luego vaya a hacer un trabajo para no seguir expresando o no viendo en mí todos esos defectos, si aceptar implica no intentar cambiarlo, es una trampa, es una pereza, es una irresponsabilidad y continúa el daño a mí y a los demás. Sería, sí, verdad, aceptar la sombra si además tengo un plan de trabajo para poder superar esas cualidades negativas. Si no, ¿aceptar para qué? Para simplemente describir, bueno, yo soy violento, acepto que soy violento y sigo siendo violento. No, tiene que venir un cambio ahí. Entonces eso no es verdadera aceptación, eso es solamente una charla. Aceptar implicaría ver que es violento. Que está mal. Y que lo violento es destructivo. También puedo aceptar una cualidad positiva que tengo y también me tengo que hacer responsable de mantenerla y mantenerla viva en mí. Así que también a veces lo positivo puede estar en sombra. Implica toda una responsabilidad. Sí. Bien, se explica también que cuando entramos en contacto con las personas del mismo sexo es cuando más aflora la sombra en uno, que quizás con las personas del sexo opuesto no sucede lo mismo. ¿Por qué es esto? ¿Podrías explicarlo? Bueno, si como hombre o como mujer tengo un defecto, ¿qué es lo más semejante a otro hombre? Lo más cercano a nosotros. Para nosotros los hombres, lo más parecido a nosotros es otro hombre, ¿no es cierto? Y para una mujer, lo más parecido a ella es otra mujer. Es lógico eso, es natural que lo considere así. Por lo tanto, también puedo pensar lo mejor y lo peor en alguien del mismo sexo. Las mismas cualidades. Admiro a otra figura masculina como hombre en el cual me proyecto. Empieza el niño haciendo eso el varón en el papá y la niña imita a la madre en sus cualidades. Inconscientemente también imita al sexo opuesto, pero eso es más inconsciente, para bien y para mal. En principio hago eso. Y también en el mismo sexo voy a ver las mismas cualidades, voy a proyectar las cualidades negativas, es más fácil, es más inconsciente, porque es un hombre, ¿no? Y lo mismo las mujeres, esto lo podemos ver en la práctica. Eso, más que nada. Es más difícil verlo, un defecto, o verlo con la misma intensidad en la persona del sexo opuesto, porque el sexo opuesto es más lejano a nosotros, es más desconocido, es más misterioso. Lo más misterioso para el varón son las mujeres y para las mujeres son los hombres, física y psicológicamente. Es lo menos parecido que hay, ¿no? Es muy obvio esto, aunque ahora se lo quiera negar eso, pero es lo más desconocido. De ahí tanto conflicto que hay a lo largo de la historia entre los sexos, porque es lo más desconocido, lo más inconsciente. En cambio, lo otro, la sombra, ya sea a favor o en contra, es más identificable. Es un arquetipo que más puedo identificar en principio. Lo primero, sí. Bien. Bueno, y justamente en este proceso, Jung observa que
las propias tendencias inconscientes que observamos en los demás le llamó proyección, Mm. ¿no? Y bueno, ejemplo de estos, los que mencionaba, ¿no? Las guerras, los enfrentamientos ¿no? en la política o mismo en las relaciones personales. ¿Podrías explicar cómo es el proceso de la proyección? O Esa sea que, proyección es como en la cine, ¿no? Como en el cine. Si vos tenés el cine, ¿no? Que da la imagen más clara, no la televisión. Vos estás en un cine, te sentás en un asiento, un asiento, una te sentás, butaca, una butaca, decimos los argentinos, y está ahí del frente una pantalla. Y atrás está el proyector, que queda a tus espaldas. Vos te sentás a ver la película, así como ustedes están a ver, pero la imagen viene desde atrás, viene desde el proyector. No estás todo el tiempo viendo hacia atrás que viene de allá. Tu mente está identificada con lo que ve en la pantalla a lo largo de la película. Rara vez mirás para atrás, al menos que se corte, que haya alguna interrupción o algo raro, mirás para atrás. Si hay un problema, si hay un problema. Habitualmente estás inmerso en las imágenes que ves en la pantalla. Ya lo explicaba Platón esto en el mito de la caverna, ¿no? Esto es lo mismo. El proyector, ahí vendría a ser toda la mente inconsciente en nosotros, que lanza una película sobre las personas y sobre los objetos del mundo. Pero en realidad viene de allá atrás. Y nosotros estamos entre las dos cosas. El personaje, la persona consciente, relativamente consciente, está entre la identificación con los objetos que está viendo en la pantalla, que los cree reales, pero ahí no está la verdadera causa de lo que vemos. La verdadera causa está en el proyector, está saliendo de la película. Tenemos muchas películas internas que no nos dimos cuenta que están autoejecutables, todo el tiempo se están ejecutando y están proyectándose sobre el mundo. Cualidades positivas y negativas. Hoy bastante negativas en general, muy contenido de la parte negativa de la sombra que se proyecta en el mundo. Eso es lo que Jung llama como mecanismo de proyección. Se envía sola una imagen o un estado al mundo exterior. Eso se llama proyección. Y esa proyección luego se introyecta y vuelve a mí y me lleva a una acción. Pero en realidad salió de adentro, fue hacia afuera, rebota y vuelve al sujeto. Estamos viviendo constantemente así porque no nos damos cuenta que la mayoría de las cosas que estamos percibiendo en el mundo son proyecciones inconscientes sin darnos cuenta. Otra cosa es el mecanismo natural de percepción, que implica una proyección pero puede ser natural, no con una carga de tanta inconsciencia. Y hoy viene con una carga de sombra, de confrontación, de violencia, de temores y algunas cualidades positivas mezcladas en el medio, pero no tanto. En general la proyección de la sombra hoy es de carácter muy negativo y violento y de muchos miedos, paranoia, etc. Sí. Bien. En la proyección también explica Jung que constantemente hacemos cosas involuntarias que apoyan ese lado negativo, ¿no? Y es como que no nos damos cuenta, pero que hay una intención doble que alimenta ese enemigo interior. ¿Cómo podemos ver esto en la práctica? Para que uno De lo que vea. estamos alimentando. Claro. Como Bueno, estos auto boicot, ¿no? Se le dice de hoy. auto boicot. Bueno, suponete que ves que tenés un defecto, Sí. ¿no? Soy violento y lo aceptás, ¿sí? Y te decidís a que no querés ser más violento. ¿La violencia se va así nomás? ¿O soy celoso? ¿Se va así nomás porque simplemente lo ves? No. ¿Qué hace falta? Y hace falta una práctica, un entrenamiento. Tenés un vicio, una adicción. Reconoces que tenés esa adicción, ahora análogo, con algo físico. Soy adicto a tal comida, droga, alcohol, etc. Y lo reconozco. Para dejar la adicción, ¿es así nomás? No, hay que aplicar un esfuerzo, abstenerse de hacer muchas cosas. Eso. O sea, eso implica mucho esfuerzo. Y muchos Voluntad. cambios, ¿o no? Sí. Voluntad, cambios, dejar ciertas otras cosas que hago que me llevan a eso. ¿Implica todo un esfuerzo o no? Sí. Lo otro es me dejo llevar. Tal Entonces,
como lo más fácil es dejarme llevar, lo sigo alimentando con actitudes, con formas de pensar, con gestos, con formas de comunicarme, lo alimento, le doy de comer, lo estoy alimentando. Puedo alimentar otra parte de mí, pero es más fácil hacer eso, es más mecánico. Entonces tiene que ver con seguir una inercia en gran medida, entregarnos a muchas cuestiones de la sombra. Requiere otras cualidades, otras virtudes, que no son las que se difunden socialmente. No está difundido socialmente el vencerse a sí mismo. Para el éxito nada más, para una cuestión exitosa y una cuestión de ambición. Pero en cuanto a cualidades psicológicas es más difícil. Porque está el exitoso que dice, yo soy exitoso, me propongo una meta y lo tengo profesional, económica, material. Pero luego sus vicios, no, porque eso requiere otro cambio y que dañan a personas y que lo perjudican y que le dañan sus objetivos, ponen todo en peligro, lo ponen en un mundo de mucho estrés y tensión, pero eso raramente lo toca y lo aborda. Eso requiere otro esfuerzo psicológico, más profundo. Puede que tenga cierto éxito en lo material, sí. Y por último, Jung explica que la sombra no necesariamente, como explicabas, es algo negativo en nosotros, sino que se vuelve de esa manera cuando uno la niega o no la comprende. Si podrías explicar a qué se refiere con eso. Dos cosas se refiere. Por un lado, que un defecto puede llevarte a querer superarlo. En ese sentido puede ser un elemento de autosuperación. O tenés miedos, o falta de coraje, defectos psicológicos, ¿no? O violencia, te puede llevar a aprender a ser tierno, el no querer hacerlo. Así que no es necesariamente malo, te puede llevar a un aprendizaje siempre y cuando no te entregues a ellos y no lo expreses. El verlo genera una tensión interior que te puede llevar a un cambio, toda esa incomodidad. No es malo necesariamente. Y por otro lado, también hay aspectos de la sombra que son positivos. Podés tener una cualidad positiva que nunca desarrollás, porque desarrollar implica todo un compromiso diferente que el que tenés con vos mismo. Tengo una cualidad artística, una cualidad, etcétera, intelectual y demás, que para que se realice tengo que hacer un montón de esfuerzos para utilizarla. Y resulta que no lo quiero hacer. Entonces también hay cualidades positivas. O es fácil proyectarla en otro, de vuelta. Ay, mirá qué cualidad fantástica que tiene esta persona, de coraje, de esto y lo otro, y vos no lo haces. Es una actitud cómoda. Entonces también proyecto elementos positivos en la sombra, pero siguen siendo proyecciones y yo sigo siendo un niño. No me decido yo a vivir la vida. Requiere toda una cantidad de esfuerzo heroico, inclusive hacer lo positivo que admiro, o las mismas cualidades positivas que veo en mí, capacidades creativas, quedan así nomás, no se desarrollan. Tiene más peso la inercia. Así que bueno, todo eso va explicando Jung en su psicología y Gurdjieff, porque estamos usando también las ideas de Gurdjieff y de nuestra escuela, ¿no? Para explicar todo este proceso. Bueno, hasta acá llegamos con el video de hoy. Gracias a todos por mirarnos, esperamos que esto les sea de utilidad y los invitamos a estudiar cómo hacer para ir superando todos estos defectos con un trabajo muy orientado que del cual parten estas reflexiones y estas meditaciones que estamos haciendo aquí, gracias a que ustedes nos ven con ustedes juntos. Gracias por vernos, dejen sus comentarios, difundan para otros si creen que estas ideas pueden ayudar a otros como tantos nos han ayudado a nosotros, que hoy las estamos transmitiendo acá porque son las ideas que nos nutren, que nos dan fuerza y también para trabajar nuestra propia sombra, para reconocer esos lados nosotros que podemos superar y podemos llevar al mundo algo mejor, un mundo más en armonía, un mundo en menos violencia, un mundo con una conciencia verdadera, no una conciencia de imitación, que es inconsciencia en definitiva. Así que les dejamos acá la invitación, les vamos a dejar la invitación al curso para aquellos que se quieran anotar. Las clases son semanales, donde vamos enseñando todas las herramientas psicoterapéuticas. ¿Para quién es esto? Para cualquier persona es. Tanto una persona que se dedica al ámbito de la salud, mental o física, como también para las personas en general que quieran llevar una vida más armónica con sus parejas, consigo mismo. Para poder tener una pareja también, necesito también dejar elementos de proyección de la sombra, porque tengo que parar la guerra con el otro, también dejar el infantilismo y poder vincularme de una nueva forma.
También cambia con esta psicoterapia y esta psicología la relación que tengo con las cuestiones materiales. Mi relación con el dinero va a cambiar. Ya el dinero pasa a ser una herramienta, no algo que genera tanta ansiedad, sea porque lo tengo y temo perderlo, como porque no lo tengo o porque no sé cómo usarlo a favor de mí mismo. Bueno, todo esto vamos a ir aprendiendo con el sistema psicoterapéutico de Carl Gustav Jung. Realmente ofrece un sistema de autoterapia que también va a llevar algo mejor a las relaciones. Y para las personas que se dedican al campo de la salud, es muy interesante conocer profundamente, técnicamente, la ciencia del sistema de Jung, del cuarto camino de Gurdjieff y el método que enseñamos en nuestra escuela. Nos despedimos y hasta la próxima. Los dejamos acá con la invitación. Adiós. Adiós. Los invitamos a estudiar con nosotros el curso online de psicoterapia de Carl Gustav Jung desde el enfoque del método Aztlán. En este curso vamos a aprender herramientas y técnicas para conocer profundamente la mente y sus mecanismos desde la perspectiva de estos enfoques terapéuticos. Con este conocimiento podremos desarrollar una relación más objetiva con nosotros mismos, más consciente, y en la medida que tengamos una relación más consciente con todas las partes de nuestra mente, vamos a poder tener una mejor relación con el mundo. Aquí les dejamos toda la información para aprender bien profundamente todo lo que es la teoría y la práctica de la psicología de Carl Gustav Jung, conjuntamente con el método Aztlán, con 60 años de enseñanza de la mano de nuestro director y fundador, el filósofo León Azulay, especialista en Jung y en los diferentes sistemas de psicologías transpersonales. En este curso se van a dar entrega de clases semanales en vivo y para aquellos que no puedan estar en vivo en las clases, luego las mismas quedan grabadas. Los invitamos.